Gracias por estar aquí. Para nosotros de verdad ha sido un privilegio tener la presencia del doctor Piero Benvenuti. Para ponerlo en contexto un poco, ¿por qué Piero está acá en nuestro país? Él llegó el día miércoles para revisar, ¿no es cierto?, la postulación de nuestro país para ser sede de la próxima reunión general de la Unión Astronómica Internacional. Y esta reunión va a ser en el 2030. Eh, Esta es una reunión muy importante donde vienen astrónomos y astrónomas de diferentes lugares del mundo y se hace con estos 6 años de antelación la postulación. Es una postulación que comenzamos el año pasado y que hoy por 3 días Piero ha podido conversar no solo con autoridades de nuestro país, ya sea el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ANIT, ¿no es cierto?, nuestra agencia de financiamiento para la ciencia y tecnología, sino que también conversar con los rectores, parte de los rectores, por supuesto, y parte de los directores de los departamentos de astronomía que hay a lo largo de nuestro país. El día de ayer también estuvo conversando con los representantes de los observatorios internacionales que están alojados en el norte de nuestro país. Y todas estas reuniones han sido en virtud, ¿no es cierto?, del apoyo de todas las entidades para que Chile sea la próxima sede el 2030. Y este resultado de esta postulación lo vamos a saber en agosto. En agosto, no sé si muchos de ustedes lo saben, se va a hacer la reunión general en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, donde esperamos que muchos astrónomos y astrónomas chilenas puedan participar. Y es allí donde nosotros vamos a defender finalmente nuestro país a través de una presentación y luego el día 15 de agosto nos vamos a enterar si somos sede o no. Esta es una especie de los panamericanos, por así decirlo. Estamos muy contentos y esperamos que Piero haya tenido una excelente visita aquí. Ahora, sin dar más cháchara, como digo yo, voy a dejar con ustedes al decano de la Universidad Diego Portales, a quien agradezco mucho que haya proporcionado los espacios para hacer esta charla. Muchas gracias. Bien, muy brevemente quiero partir agradeciendo la presencia del profesor Benvenuti. No sé si es la primera vez que está en Chile, lo que sí es que habla un español muy bien, entonces felicitaciones, no sé dónde lo, lo habrá aprendido, así que eso es un gran mérito. El profesor Benvenuti es profesor del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Padua, en Italia, que fue fundada en el año 1222, me enteré hace poco, o sea, 800 años, más de 800 años tiene esa universidad, es realmente mucho anterior a la formación de varios países, incluso al descubrimiento de América. Entonces esa es una ventaja que nos tienen algunas universidades a nivel mundial, y podemos mencionar, por ejemplo, algunos estudiantes destacados de la Universidad de Padua, como Nicolás Copérnico entre los años 1501 y 1506, o el profesor que hizo clases de física, el profesor Galileo Galilei, entre 1592 y el año 1610, y también otro destacado exalumno, a los que nos gusta un poco la música clásica, ¿cierto? Nos suena Giuseppe Tartini, que fue a principios del 1700, ¿cierto?, donde compuso la mayor parte de su obra. Actualmente el profesor Piero Benvenuti es secretario general de la organización astronómica más grande del mundo, la IAU, sus siglas en inglés de Unión Astronómica Internacional, fundada también hace más de 100 años, el 28 de julio de 1919. En su larga trayectoria, el profesor Benvenuti se ha desempeñado como presidente del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia, ha sido miembro de la Junta Directiva de la Agencia Espacial Italiana y del Centro de Protección de Cielos Oscuros y Tranquilos para la Interferencia de Constelaciones Satelitales, CPS. A continuación, entonces, los dejo con ustedes al profesor Piero Benvenuti con la charla Proteger el cielo es nuestro deber. Pero, ¿qué tengo que ver yo con el Big Bang? Así que muchísimas gracias por la presentación y que disfruten mucho. Buenas tardes, gracias por su presentación.
Esta tarde quisiera hablaros de la protección del cielo desde una perspectiva algo diferente de lo habitual. Y quería empezar mostrando un panorama nocturno de la ciudad de París a final del siglo XIX. Ya no se puede ver la silueta de la Tour Eiffel porque no estaba todavía construida, pero sí podemos ver las estrellas, las constelaciones, incluso la Vía Láctea. Entonces, en la ciudad que desde poco hubiera sido llamada la Ville Lumière, podéis ver que se ve el universo y el cielo estrellado, así como lo podéis mirar, por ejemplo, de vuestro desierto de Atacama. Ahora, la situación de hoy es totalmente distinta. Ya veis que esta imagen de Europa tomada por el espacio muestra cómo París y toda la región en torno de la ciudad está totalmente ahogada de la luz artificial. Y hay regiones como el norte de Italia, donde yo vivo, que tienen una situación aún peor de la ciudad de París. Y yo sé, por cierto, que no puedo ya ver las estrellas. Aunque el derecho al cielo oscuro ha sido reconocido por la UNESCO como un patrimonio cultural de la humanidad. Pero la situación de hecho es esta que vemos aquí. Afortunadamente, si vamos a la próxima vez, afortunadamente hay regiones como vuestro país donde la contaminación lumínica es mínima o totalmente ausente. Y el aspecto muy positivo que encuentro en vuestro país es que el gobierno, muy sensible al problema de la contaminación lumínica, ha emitido leyes que protegen esas regiones para las futuras generaciones. Eso seguramente es algo muy importante y tenéis que ser orgullosos de vivir en un país que tiene tanta atención para la protección del patrimonio cultural como el cielo estrellado. Pero ahora estamos viendo una nueva amenaza que viene directamente desde el espacio. Y eso está representada por una cantidad enorme de satélites lanzados para construir una red accesible desde cualquier sitio del mundo, porque se conecta con satélites que están en el espacio. Entonces, es un desarrollo tecnológico muy importante que tiene muchas ventajas, sobre todo para poblaciones de áreas remotas que de momento no pueden conectarse con Internet, pero eso significa un impacto muy negativo para la astronomía. El motivo es sustancialmente del número de satélites que estamos viendo, se están lanzando. Ya veis allí en la gráfica como el número de satélites activos está aumentando de una forma impresionante. En 2019 había algo como 2.200 satélites activos y al cabo de 4 años, a final de 2023, ya estaban casi 7.000 satélites activos. Y la perspectiva futura son terribles. Estamos pensando que en algunos años podremos ver decenas de miles de satélites en órbita baja, sino también 100.000. Y si conectamos eso con los satélites inactivos, el número sube ulteriormente. Entonces, el problema, claro, estamos acostumbrados a ver satélites en órbita, pero nunca hemos visto tantos satélites lanzados. Y el motivo por el cual el impacto es muy importante para la astronomía es muy simple. Los satélites están iluminados por el Sol y desde la órbita baja, durante buena parte de la noche, incluso toda la noche, en algún caso, dependiendo de la latitud y de la estación, se ven simplemente a ojo y naturalmente todos ellos se ven con los telescopios muy sensibles de los astrónomos y también de los aficionados. Esto entonces es un problema muy gordo
porque todas las imágenes astronómicas van a ser afectadas por el pasaje de los satélites y sus trazas luminosas. Aquí esta imagen está tomada cuando los satélites están lanzados todos juntos y lentamente se van a posicionar cada cual en su órbita, pero el efecto cuando tendremos decenas de miles de satélites significa que todas las imágenes astronómicas van a ser afectadas. Y dependiendo naturalmente del instrumento, por ejemplo, el telescopio Vera Rubin, que dentro de poco estará funcionando, tiene un campo de vista muy largo, entonces ya hemos estimado que casi el 30% de las imágenes serán afectadas por el pasaje de los satélites. Y naturalmente se pueden pensar formas de evitar ese trazamiento, pero ya veremos que es muy difícil. Y no solamente la astronomía óptica e infrarroja está afectada para los satélites, sino también la radioastronomía. Y eso es lógico porque estos satélites están allí para transmitir hacia la Tierra la información que conecta con la red. Entonces van a emitir en microondas continuamente. Y la densidad de satélites que tendremos en el cielo es tan grande que prácticamente todo el cielo será en microondas muy luminoso. Es un problema muy, muy gordo y la Unión Astronómica Internacional, que reúne prácticamente todos los astrónomos profesionales del mundo, tenemos más de 13.000 astrónomos profesionales como miembros individuales de la Unión, no podía quedarse tranquila al mirar este problema. Es un problema que no puede ser controlado por una nación singular, porque esto es un problema que viene del espacio. Entonces hay que encontrar soluciones internacionales. Entonces la Unión Astronómica Internacional se ha movido en dos direcciones. Una es utilizar su posición de observador permanente en el Comité de la ONU para el Utilizo Pacífico del Espacio, se llama COPUOS, está en Viena, y allí hemos intentado, con el apoyo muy importante de la delegación chilena, de levantar el problema a nivel internacional y encontrar algunas reglas que las compañías que operan las constelaciones tienen que seguir para mitigar el impacto negativo que los satélites tienen en astronomía. Hemos organizado distintas conferencias, la última en la Isla Canaria, en La Palma, en octubre del año pasado, y esperamos de seguir con la organización de una conferencia de ese tipo aquí en Chile en 2026. Estamos trabajando también en ello. Pero eso significa que el problema no está resuelto y que tendremos todos que trabajar mucho para que el cielo se quede libre para la observación astronómica, para la ciencia, no solamente para eso, sino que la observación del cielo como un patrimonio de la humanidad tiene que ser preservada. Y eso es una acción que todos tenemos que estar involucrados. Pero yo quería ahora continuar en esta charla con algunas preguntas. ¿Por qué todos tenemos que sentirnos involucrados en ese problema? Al fin y al cabo, eso podría ser un problema limitado a la astronomía científica, a los astrónomos o los aficionados. Los demás de nosotros podemos decir, bueno, así está, me conformo con lo que está ocurriendo en el espacio, no me interesa. Pero eso no es realmente el caso. El objetivo final de la astronomía, tenemos que tener en cuenta que el objetivo final de la astronomía es la cosmología. Cada observación que hacemos del cielo, de las estrellas, de las galaxias, de todos los fenómenos que ocurren en el cosmos, al final tienen que ser coordinados en un escenario global que llamamos la cosmología. Es decir, un modelo comprensible, racional de toda la realidad.
Y como ya veremos en un momento, la cosmología moderna plantea importantes desafíos a la filosofía y a la teología, por lo que toca profundamente nuestra conciencia, nuestra relación en el cosmos. Entonces es un problema que nos afecta profundamente a todos. Ahora, para explicar lo que entiendo con eso, hay que hacer un breve recorrido histórico. Vamos a la próxima. El origen de la naturaleza del cosmos es una antigua cuestión. El hombre de las cavernas se preguntaba de dónde viene todo eso. Y la misma pregunta se la ponen hoy los astrónomos, los científicos con sus telescopios. Esa pregunta nos acompaña desde los tiempos antiguos, y antiguamente el hombre ha intentado dar una respuesta utilizando recontos míticos. Tenemos la saga de Gilgamesh del tercer milenio ante Cristo, el poema Enuma Elish del segundo milenio ante Cristo, y naturalmente la Biblia, Bereshit, en principio. Todo eso son recontos míticos que han intentado dar una respuesta a la pregunta de por qué hay algo. Luego, con la filosofía griega, hemos visto cómo se podía intentar dar una respuesta racional a las observaciones. Naturalmente, la cuestión sobre la existencia de algo queda la misma, pero la respuesta es distinta, porque para dar una descripción de lo que existe, tenemos que observarlo. Entonces, inicialmente, teniendo solamente los ojos para mirar lo que hay, había unas limitaciones. Con esos datos limitados, los griegos han construido un sistema perfecto, donde el hombre estaba al centro del cosmos. Y si estudiáis la cosmología de Ptolomeo, ves que el Almagesto, ves que la solución que él da es una joya matemática, científica, todavía impresionante. Y esa solución racional tuvo una influencia importante también en el arte, en la filosofía, en la teología. Y aquí no puedo yo, como italiano, no mencionar la Divina Commedia de Dante, que es un conjunto de arte poética, de filosofía, de ciencia y de teología. Un conjunto que se perdió en el tiempo y que estamos intentando solamente ahora de recuperar. En efecto, cuando mi colega padovano en 1609-1610 con su cannocchiale observa por la primera vez a través de un instrumento óptico el cielo, abre una nueva ventana en el universo, una nueva época de la astronomía, pero al mismo tiempo destruye completamente las esferas cristalinas de la cosmología aristotélica, que ya no podía quedarse. El cielo, el universo, se ve compuesto de una cantidad de estrellas que no se podía imaginar. Y la humanidad se encuentra de pronto huérfana de una cosmología comprensible. Y eso perdura durante 4 siglos. Es claro que mientras que Galileo tenía esta nueva ventana, no tenía la posibilidad de construir una nueva cosmología. Entonces hemos tenido que esperar mucho tiempo antes que poder recuperar una visión lógica, racional de toda la realidad. De hecho, el hombre se encuentra nuevamente, como en la antigüedad, en un estado de angustia cósmica, porque no entiende el motivo por el cual el universo sea tan grande, tan complicado.
es interesante, por ejemplo, el hecho que el poeta inglés John Milton, que visitó a Galileo durante los últimos años de su vida, regresando en Inglaterra, cuando escribió una de sus obras más importantes, Paradise Lost, Paraíso Perdido, escribe: "How nature, wise and frugal, could commit such disproportions, with superfluous hand so many nobler bodies to create." O sea, ¿cómo, por cuál motivo la naturaleza, siempre sabia y frugal, pudo cometer tales disproporciones para crear con mano superflua tantos cuerpos? O sea, no hay ningún motivo aparente que nos conecte nuestra existencia con las estrellas. Entonces, es un misterio que nos pone fuera del universo. Ahora, cuando eso ocurre, hay una crisis profunda entre la visión científica de la nueva ciencia, la ciencia de Galileo y de Newton, y la filosofía, la teología, el humanismo en general. Y los filósofos de la naturaleza, en ese momento, dejan el estudio de la naturaleza pensando que todavía desde el momento solamente la ciencia podía decir algo sobre la naturaleza. Evidentemente se equivocaban, pero eso es un efecto del éxito que el método científico galileano y Newton tuvo en describir sobre todo la mecánica celeste, o sea, el moto de las estrellas y de los planetas. Ese éxito fue tan grande que los filósofos se dejaron fuera, dicen, eso ya no es mi campo. Los teólogos, que tenían que seguir con su investigación teológica, ni se dan cuenta y siguen con un modelo aristotélico, perfectamente aristotélico. Incluso se niegan a aceptar las evidencias científicas, olvidando lo que grandes mentes como Tomás Aquinas y Agustín habían dicho. Es una situación lamentable que persistió por mucho tiempo y solamente hoy vemos un progreso. Un ejemplo de cómo la cosa se ha quedado durante mucho tiempo. Un ejemplo es el dogma de la Asunción de María Virgen. Es un dogma que se proclamó en 1950, entonces 75 años atrás, no mucho. Yo estaba ya nacido entonces. Y dice ese dogma: por lo tanto, pronunciamos, declaramos y definimos como dogma revelado por Dios que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, habiendo cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta a la gloria celestial en cuerpo y alma. Ahora, yo no creo en absoluto disminuir la portada, el valor teológico de ese dogma, pero el texto, la descripción textual, es hoy totalmente incomprensible a la luz de nuestro conocimiento de la realidad física. Entonces, si tengo que imaginar la vida futura después de la muerte, encuentro que el texto del dogma no me inspira en absoluto. No me inspira porque científicamente contrasta con lo que yo conozco de la naturaleza. Y es una lástima. Con todo respeto, me parece mucho más inspirador un villancico flamenco, se llama La Gran Faena, de la cantadora Marina Heredia, española. No sé si nunca la habéis escuchado, pero os invito a encontrarlo en red. Y cuando imagina la vida futura, la imagina como una barrera de sol en la plaza venturosa de nuestra resurrección. Es claramente una transposición poética, mítica, pero tiene el poder de hacerme reflexionar.
algo que el texto del dogma papal no logra hacer. Entonces, vamos a regresar en este tema, pero progresamos ahora a ver cómo la situación se ha progresado. Todo empieza hace 100 años. La ciencia y la tecnología vienen en ayuda en redescubrir la conexión del hombre con el cosmos. Y la senda hacia la nueva cosmología comienza gracias a dos grandes revoluciones. Una teórica, la realidad general de Albert Einstein, y otra observacional, la recesión de las galaxias. Y empezamos con Einstein. Claramente no pienso ni nada hacer una exposición de la realidad general de Einstein, pero algo tengo que decir. Y la primera cosa que hay que decir es que Einstein postula que la velocidad de la luz es una constante universal. Inmediatamente de este postulato sigue que el espacio y el tiempo son relativos, no son absolutos como Newton pensaba, como Kant también pensaba, pero son relativos e inseparables entre sí y de la materia-energía del universo. De hecho, la materia-energía que existe da forma a la estructura geométrica del espacio, y el espacio, que así se curva, define las trayectorias seguidas por la materia y la luz. Cuando Einstein presentó toda esta teoría, gran parte de los científicos pensaban que era algo impensable. De hecho, el hecho mismo de pensar un espacio tridimensional curvo es algo muy difícil para nosotros. Cuando tenía clases en la universidad, decía a mis estudiantes, tenéis que cada mañana, después de vuestra levantaros, tenéis que pensar en el espacio curvado. Y por la noche, antes de ir a dormir también, hasta que la cosa sea... Pero hoy, afortunadamente, tenemos imágenes tenemos imágenes que muestran ese hecho de una forma muy evidente. Esta es una imagen tomada por el telescopio espacial Hubble, y todos esos filamentos que veis indicados con las flechas amarillas son imágenes deformadas de galaxias más lejanas de las que están próximas. Las más próximas son galaxias muy masivas y tiene una gran cantidad de masa que curva el universo. Entonces la luz que viene de las galaxias más lejanas se deforma, y la forma es esa de los filamentos que veis. Algo que ya podemos ver tranquilamente de todas esas imágenes. Entonces estamos ya acostumbrados al hecho que el espacio y el tiempo ya no son absolutos, pero se pueden modificar. Todo eso regresamos a la revolución, y una etapa muy importante ocurre en 1927 con la publicación por parte de un cura belga, Georges Lemaitre, que podemos considerar el padre de la nueva cosmología. Él aplica las ecuaciones matemáticas de la relatividad general a todo el universo y encuentra que la solución demuestra algo que no se podía imaginar, o sea que el universo no puede quedarse estático, tienes que evolucionar expandiéndose o contrayéndose. Einstein también lo había percibido de sus ecuaciones y había introducido una constante en su ecuación de forma que el resultado de la solución de las ecuaciones indicaran un universo constante. Porque él pensaba que el universo no podía ser en evolución. Ocurre que Lemaitre y
un astrónomo americano, Helmut Hubble, se encuentran en una de la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional y entonces es importante organizar asambleas generales porque pueden surgir cosas muy interesantes. Entonces, los dos hablan, Hubble y Lemaitre. Lemaitre le presenta a Hubble sus resultados. Y Lemaitre es un científico muy inteligente, y después de haber visto que las ecuaciones indicaban un universo en expansión, intenta verificar su descubrimiento con datos observativos. No había muchos datos, pero los pocos datos que hay allí coincidían con sus previsiones. Y los datos eran representados por la velocidad de alojamiento de las galaxias. Ahora, yo creo que hay muchos astrónomos aquí, no tengo que explicar cómo se pueda medir una velocidad de una surgente de luz, de una fuente luminosa, pero ya sabemos que es bastante, digamos, simple desde el punto de vista teórico conocer la velocidad de una fuente luminosa. Y las galaxias son fuentes luminosas y se pueden entonces medir la velocidad de alojamiento, de velocidad que sea positiva o negativa. Y lo curioso era que prácticamente toda la galaxia tenía una velocidad de alojamiento, lo que era bastante raro, pero coincidía con las previsiones teóricas de Georges Lemaitre. Hubble regresa de esa Asamblea General, que era en Holanda, regresa en Estados Unidos y se pone a observar como loco galaxias para comprobar con un número de datos más importante la ley que desde entonces se llama ley de Hubble. Einstein, cuando encuentra y discute, como veis allí, Georges Lemaitre, comenta el trabajo de Lemaitre diciendo que desde el punto de vista matemático todo está bien, pero desde el punto de vista de interpretación física, la conclusión es abominable. Y luego, cuando Hubble le muestra a Einstein los resultados de sus observaciones, tiene que convencerse. En efecto, reconoce que ha sido el mayor error de su vida poner esa constante, que se llama constante cósmica, en sus ecuaciones, para intentar que las ecuaciones describían un universo estático, lo que no era. Ahora, hoy la ley se llama de Hubble-Lemaitre. Y eso es otro resultado que ocurrió en la Asamblea General de 2018 en Viena. Y hubo alguien, un secretario general, que propuso que justamente la ley tenía que tener el nombre de Hubble-Lemaitre y no de solamente Hubble. Bueno, eso es historia. Entonces, lo que pasa es que las galaxias parecen alejarse unas de otras. En realidad, no es una velocidad dinámica, sino es el espacio que se expande, arrastrando consigo todas las galaxias, como la uva pasas en una masa leudante. Eso es que hay que entenderlo muy bien. Entonces, el espacio no solamente no es absoluto, sino que se está expandiendo. Entonces, con estos elementos, finalmente, hemos podido empezar a describir la cosmología de una forma aceptable. Y la próxima lo enseña. Esto en una forma muy concisa nos muestra la historia del universo. Eso es el hecho más importante de toda la cosmología, es reconocer que el universo tiene una historia, y es una historia evolutiva. Es una historia que conecta cada fase de la evolución
una a otra, está todo conectado. Y esa expansión, esta evolución es única y general. Entonces ya sabemos que hay teóricamente un instante cero del tiempo, pero ya como veremos eso no es accesible. Entonces no podemos decir que hay realmente un instante cero. Pero sí, poco después podemos seguir la evolución porque conocemos las leyes físicas que determinan las distintas fases. Sabemos que al principio hay unas condiciones que permiten una primera nucleosíntesis primordial con la formación de una cantidad muy precisa de helio y una cantidad muy mínima de otros elementos ligeros como deuterio, litio, boro y otra cosa. Luego sabemos muy bien que cuando la atracción gravitacional condensa el material del universo, se forman las primeras estrellas y sabemos muy bien que todos los elementos químicos que conocemos en la Tierra se forman directamente dentro de las estrellas. Y a ese punto normalmente en charlas de ese tipo comento que todos los átomos de hierro que en este momento circulan en nuestra sangre con la hemoglobina, todos se han formado en unas estrellas que explotando como supernova ha puesto todo ese hierro en el universo y ya nos encontramos nosotros. Entonces estamos realmente polvo de estrellas. No es una imagen poética, es la realidad. Y como veis, la evolución sigue uniformemente en todo sitio del universo, con la formación de estrellas, en galaxias y al final de planetas. Y hoy sabemos muy bien que alrededor de cada estrella hay sistemas planetarios y hay planetas similares a la Tierra. Entonces la pregunta es, lo que conocemos en esta Tierra, o sea, la evolución biológica que ha dado luego a origen a la conciencia, ¿es algo que ha ocurrido solamente aquí? ¿O mirando a la evolución holística de todo el universo, es algo que tiene que haber ocurrido en otra parte del universo? Yo creo que nunca lo podremos averiguar directamente, pero esa hipótesis es siempre más plausible a medida que proseguimos con nuestro entendimiento. Entonces, eso es el motivo, y vamos adelante, el motivo por el cual ahora estamos frente a una real, lo que yo puedo llamar contrarrevolución copernicana. Como sabéis muy bien, la revolución copernicana que había destruido el modelo donde estaba la Tierra al centro de todo el universo, y el hombre entonces con su Tierra ha sido puesto a la periferia del universo, ahora se encuentra otra vez al centro, no al centro geométrico, sino como el éxito de un recorrido de 13.8 miliardi, ¿cómo se dice miliardi? Bueno, 1.000 millones de años, y al final de ese recorrido sale la conciencia que hoy es capaz de entender y recuperar toda la historia. Entonces, en esta visión, la distinción cartesiana entre materia y espíritu, nuestra conciencia, ya no es creíble, es un contexto global de evolución. Es una evolución que reúne toda la realidad, no solamente la material, sino también la espiritual. Entonces, las relaciones son más importantes que las entidades. Y eso es un desafío para la filosofía y también para la teología, naturalmente. Ahora,
Lo que puede parecer una paradoja es que el método científico no puede interpretar realmente la evolución global del cosmos. El motivo es muy simple. El método galileano se funda sobre la posibilidad de repetir experimentos modificando las condiciones en las cuales lo conseguimos. Ahora, el cosmos como experimento no puede ser repetido, es único. Y tampoco podemos averiguar las condiciones iniciales. Entonces, el modelo que hoy intentamos de hacer y los cosmólogos están tentando de hacer para explicar ese fenómeno increíble de un universo en evolución, no puede ser considerado una teoría científica. Es una teoría racional, plausible desde el punto de vista físico, pero no puede ser comprobada. Todos, y pienso, conocéis la teoría del multiverso, o sea, la existencia de muchos o infinitos universos paralelos, de los cuales nuestro universo es uno particular. Esa es una teoría absolutamente plausible desde el punto de vista físico, pero no puede ser comprobada. Entonces es equivalente a un modelo filosófico o teológico. Tiene el mismo valor. Entonces, frente a lo que hemos conocido del universo, podemos solamente tener una posición podemos llamarlo un acto de fe. Puedo, por ejemplo, pensar que la evolución y las relaciones que existen entre nosotros y el cosmos son pura casualidad. O bien puedo pensar que la evolución del cosmos teje relaciones y tiende a generar autoconciencia. Las dos hipótesis son equivalentes desde el punto de vista de la veracidad y solamente es una elección personal decidir si me conformo con una u otra visión. Entonces, de toda forma, a partir de ahora, con el conocimiento que hemos adquirido con respecto al cosmos, tenemos que considerarnos corresponsables de la evolución cósmica. De un sentido, podemos considerarnos nosotros co-creadores de la realidad. De hecho, ahora estamos empezando a controlar la evolución que normalmente se ha desarrollado sin intervención consciente. Cuando vamos hoy a modificar el DNA de elementos, estamos influyendo en la evolución que hacia algunos años seguía tranquilamente sin intervención humana. Entonces tenemos que tener conciencia, somos la conciencia del universo. Entonces podemos intentar una relectura del dogma y por un momento olvidar toda doctrina. Pensamos solamente a la relación que surge entre una madre y un hijo. Sobre todo una relación de una madre y un hijo que muere. Esa relación es más fuerte que el hecho físico que ocurre. Y esa relación es tan fuerte que no puede ser simplemente enterrada o sus cenizas esparcidas. Yo creo que si no sobreviviera al tiempo, el universo entero y su evolución perderían significado y colapsarían en la nada. Entonces, quizás esas relaciones que podemos
establecer entre nosotros y el universo, quizás eso sea realmente el futuro de nuestra conciencia y de la humanidad. Entonces, si nos descubrimos como conciencia del cosmos, capaces de descifrar su misteriosa historia y relacionar nuestra existencia terrena con la historia del universo entero, es en este momento nuestra pequeñez, parafrasando un poeta italiano, se ilumina por la inmensidad. Y quizás, si nos esforzamos por ponernos en una relación íntima con cada fase de la evolución cósmica, con cada maravilla que de ella emerge, sobre todo con cualquier otra conciencia terrenal y, quién sabe, ultramundana, este amor cósmico que hace que de nuestra pequeñez co-creadora del universo nos salvará y nos liberará de las limitaciones del espacio y del tiempo. Y aquí porque yo creo que es importante que todos protegamos el cielo, pero sobre todo que levantamos los ojos, los observamos y meditamos en ellos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, don Piero, por esta charla. Me sorprendió el final, debo decir. Estoy muy sorprendida. No sé si en este minuto queremos ofrecer la palabra, si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a don Piero. También voy a estar pendiente si hay preguntas por el Zoom. Me van a estar transmitiendo aquí las consultas si quieren dejar alguna en el chat. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta por acá? Por allá. Ante todo, muchas gracias, profesor. Tengo una consulta y, bueno, es inevitable, bueno, no decir, ¿no?, que este conflicto, esta dificultad que tenemos, nos compete a todos, ¿no? Y, bueno, yo deseo saber si más o menos se sabe cuál es la posición de lo que tienen, ¿no? Porque de algún modo yo pienso que es responsabilidad de las empresas también. Digamos, ahí te se escucha bien, ya. O sea, con la posición de los Starlinks y demás cosas que de algún modo es el conflicto actual. Se sabe más o menos cuál es la posición, porque es como que el daño ya está hecho. Los objetos ya están puestos ahí. Y de algún modo, o sea, el daño ya está hecho. Se sabe la posición, digamos, o qué opciones de solución ellos, porque son los que manejan en cierto modo distintas empresas, compañías, etc. ¿Se saben cuáles podrían ser las soluciones ante ello? ¿O qué han dicho? Esa es mi cuestión ante ello, ¿no? Sí. Entonces, como ya decía al inicio, hemos tenido como Unión Astronómica dos líneas de acción. Una es a nivel de la ONU, pero la otra es de trabajar directamente con las compañías que desarrollan y operan las constelaciones. Y hemos tenido bastante éxito, hablando sobre todo con SpaceX, que es la constelación más avanzada, digamos. Ellos se han demostrado muy atentos a los problemas. Han intentado en la segunda generación de satélites hacer que sean más luminosos, aparentemente. Todavía no han conseguido los límites que le hemos pedido hacer y probablemente eso va a ser muy difícil. La otra posibilidad de evitar que el impacto de los satélites sea muy importante es tener la posibilidad de conocer con gran precisión la posición de todos en cualquier momento. Entonces, se puede gestionar las observaciones de una forma de evitar el impacto. Puedo interrumpir la exposición de una imagen mientras que el satélite pasa a través del campo de vista y reprenderla. Es muy complicado, ciertamente, pero eso es creo que eso va a ser la solución más eficaz para defender eso. El problema, en realidad, los elementos orbitales de todos los satélites son públicos. Entonces, sabemos cómo calcular la posición.
El problema es que esos elementos orbitales no son, ¿cómo se dice?, puestos al tiempo, up to date, actualizados. Y el hecho es que, como podéis imaginar, la gran cantidad de satélites en órbita baja significa un aumento de riesgo de colisiones. Entonces, esos satélites tienen un sistema automático de que cuando determinan que hay un riesgo de colisión, modifican la órbita autónomamente. Y eso ocurre muy rápidamente, muy a menudo. Entonces, conocer la posición exacta con la precisión que necesitamos como astrónomos es muy difícil. Entonces, eso estamos gestionando con la compañía para tener esos datos. Otra posibilidad, que también es una complicación, es tener un sistema de detección de los satélites que están llegando, tener una especie de telescopio paralelo con campo de vista más grande que ve los satélites llegando y nos dice que están para entrar en él. Entonces, todo eso lo estamos estudiando en el Centro para la Protección del Cielo. Pero, claro, cuando el número de satélites va a aumentar enormemente, todo eso va a ser muy complicado. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta dentro de los presentes? Por allá. Ya. Hola, muchas gracias por una charla tan inspiracional. Yo tenía, bueno, un comentario que uno puede quizás encontrar ciertas estrategias para poder tener mejores observaciones astronómicas a nivel profesional, pero una persona que hace stargazing no va a tener necesariamente esa oportunidad y sabemos que para poder generar el talento de los científicos del futuro necesitamos darle la oportunidad a la gente que no está tomando la imagen profesional, digamos, porque esos van a ser los futuros profesionales en un sentido. Entonces no es tan, o sea, es complicado. Pero por otro lado, también ya iba mi pregunta, es como tampoco, o sea, sabemos que incluso en esas mismas regiones más remotas, sí hay un beneficio muy importante de tener acceso al Internet, que son estos diablitos que están en este minuto privándonos de poder mirar el cielo. Entonces, no es tan fácil tampoco como llegar y odiar a estos satélites y tratar y como desear que no existan. No sé si es complicado, porque el progreso también va por ahí, ¿no? Claro, es muy complicado encontrar un compromiso que permita de una forma mantener la visión del cielo como original o no muy estropeada por la presencia de los satélites y al mismo tiempo ofrecer la posibilidad a poblaciones remotas de tener conexión. Y hemos visto incluso que no solamente poblaciones remotas, pero la conexión del espacio tiene mucha ventaja con respecto a la posibilidad de interrumpir con la fuerza conexiones. De hecho, la red Starlink ha sido motivo de discusión a nivel geopolítico muy importantes recientemente. Ahora, estamos trabajando con las compañías para que los satélites tengan una luminosidad menor de 6 o 7 magnitud. O sea, si pudiera conseguir eso, pues son invisibles a la visión natural. Y también eso significa que también las trazas de los satélites en las imágenes se pueden corregir más fácilmente. O sea que si la magnitud es muy alta, los detectores son influenciados, prácticamente se saturan y hay que no se puede corregir con post-processing.
Entonces, esto es lo que estamos intentando de conseguir, pero va a ser muy difícil porque al fin y al cabo los satélites son grandes y tienen paneles solares grandes y eso refleja. Pero hay estudios interesantes sobre materiales que hizo SpaceX para tener materiales que tienen una capacidad de reflexión distinta, o sea, que se aleja la luz desde de la superficie. Entonces, puede haber soluciones que esperamos se puedan probar, pero es un percurso muy complicado. Y lo que nos preocupa son las nuevas constelaciones que se están dibujando por compañías distintas con las cuales no es tan fácil coloquiar como lo hemos hecho con SpaceX. O sea, y a veces, o sea, hay alguien que nos escuchan, como por ejemplo la Comisión Europea que está preparando su propia constelación, nos contactó directamente para saber cómo dibujar la constelación. Eso es un buen señal de atención. Pero otros países pueden proceder sin pensar, o sea, pensando solamente a su interés. ¿Alguien más? Sí. Quizás siempre sobre este tema, muchas gracias por la charla. Y quizás es un comentario un poco no politically correct, pero este tema fue como salió mucho en la clase, por ejemplo, que estoy dando este semestre aquí en la UDP. Y uno de los comentarios que me hacían los chicos, por ejemplo, los estudiantes, eran cuánto de esto es, digamos, un punto de distribuir Internet, dar Internet, y cuánto es una lógica de mercado. Como tener muchas compañías como si fuera Entel, VOM, aquí por los chilenos, etc. Así que, ¿cuál sería la necesidad de tenerla mucha? ¿Es como una necesidad de mercado? O quizás ahora hablamos más de una necesidad política también y de democracia, porque si fuera solo una compañía, podría tener mucho poder sobre la conexión global, digamos. Así que no sé si hay una discusión sobre este punto, como me imagino que es muy difícil hacer una ley global, digamos, que pueda, como, no sé, así que regular estas actividades. Es claro que todo empezó con una iniciativa privada. Lo que estamos testigos de una revolución del utilizo del espacio, porque hasta algunos años la actividad espacial estaba en la mano de las agencias espaciales nacionales o internacionales. Y de pronto, compañías privadas tienen capacidad iguales o incluso superiores a los de la agencia espacial. Eso es una evolución natural. Nadie le puede decir, no, tú no puedes. Pero el impacto que todo eso tiene en la actividad espacial no se había realmente pensado bien. Entonces, todos se han quedado un poco sorprendidos por todas las consecuencias que ese utilizo masivo del espacio tiene. Entonces, yo aquí he hablado solamente de la parte astronómica, pero hay muchos más problemas conectados con las constelaciones. Primeramente ya hemos hablado del riesgo de colisión y entonces el problema de tráfico, el control de tráfico espacial está subiendo muchísimo. Ya sabemos que un problema muy gordo es los desechos espaciales y hay programas para intentar limpiar parte de los espacios, por lo menos por los desechos más grandes. Y seguramente el lanzamiento de las constelaciones va a incrementar el riesgo de colisiones. Hay otro problema muy gordo que impacta el ambiente terrestre. Para mantener esas constelaciones hay que lanzar continuamente satélites que sustituyen lo que ya no funciona. Y lo que no funcionan tiene que regresar a la Tierra y se queman durante el regreso. Entonces se va a depositar en la alta atmósfera una cantidad enorme de elementos químicos raros
que no existían en la atmósfera. El efecto a largo plazo de todo eso todavía no está investigado suficientemente. Entonces tendría que preocuparnos incluso mucho más que no la protección del cielo. Entonces hay una serie muy importante de problemas que se están discutiendo a nivel del Comité ONU, que es el único foro donde se pueda discutir eso. El problema de ese sistema es que procede por consenso global. Entonces, si una delegación está en contra de una resolución, la resolución no procede. Entonces, eso es muy complicado, pero al fin y al cabo todos tienen que ser conscientes que tenemos allí un valor que es el espacio, que ha sido muy importante para la astronomía, para el control de muchísimos elementos que no podemos vivir sin los servicios del espacio, pero tenemos que estar muy atentos a conservarlo, porque si hay estudios como la síndrome de Kessler, que es que si las colisiones empiezan a ser una especie de cadena, el espacio en órbita baja va a ser totalmente inutilizable. Entonces eso es un problema que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero, en fin, es un problema muy, muy, muy importante y lentamente la humanidad la tecnología se está enterando del riesgo que eso supone. Hay una pregunta online, no sé si la hacemos al tiro. Okay. De Ricardo Calderón, dice, si bien una de las problemáticas ya en la visualización con telescopios es la presencia de los satélites, se inició la charla con aquella imagen de la vista nocturna de París hace algunos siglos. Ahora, eso no se debe a la contaminación visual de luces en la ciudad y ya no es un problema de las grandes ciudades, solamente supongo, sino también de ciudades pequeñas en Latinoamérica. ¿Cómo solventar y ayudar en esta problemática desde el contexto de estudiantes en alguna carrera científica, ingeniería, etcétera? Bueno, es el problema que estamos afrontando, o sea que hay que... ¿Se está refiriendo a los satélites o a las luces de las ciudades, incluso los pueblos pequeños? ¿Cómo los estudiantes podrían ayudar con eso? La solución de eso es la que está haciendo con éxito, por ejemplo, Chile, con leyes que imponen una iluminación inteligente. O sea, no hay que eliminar la iluminación nocturna porque ya no podemos hacerlo, pero hay normas, hay, digamos, buenas prácticas que se pueden implementar muy bien, iluminar solamente donde necesitamos, no tener iluminación hacia el cielo, que no sirve para nada, solamente iluminar donde hay que ver algo, iluminar solamente cuando es necesario, y eso ya se puede hacer con las nuevas tecnologías, se puede iluminar solamente cuando por ejemplo, hay ya ejemplos donde incluso la iluminación en la carretera se enciende solamente cuando hay necesidad. Y también controlar el tipo de iluminación de fuentes. Claro que desde la ciudades, incluso pueblos pequeños, eso puede ser difícil de obtener, pero hemos visto que están surgiendo siempre más numerosas oasis de observación donde se puede proteger una región y dedicar esa región a la observación del cielo para todos los aficionados y para inspiración incluso poética. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta, yo creo. Esta es una pregunta que no quiero ponerte en aprietos, pero hace un par de años, quizás más,
está la idea de instalar una agencia espacial chilena en Chile. Siempre los ministerios de ciencia ha salido a conversación. Y pensando, bueno, en todo esto de las constelaciones y a veces como tan pequeños que se sienten quizás los países al no poder hacer nada respecto de lo que está pasando ahí arriba. Como tú decías, anteriormente esto estaba bajo las agencias espaciales, la ESA, la NASA y otras más, ¿no es cierto? Y ahora salieron estas entidades privadas que pueden hacer básicamente lo que quieran. ¿Tú crees que tener esa entidad, una agencia espacial en los países, aquí ya, voy a sacar Chile, en los países que no la tienen, serviría, ¿no es cierto?, para impulsar de que se regule más el espacio? Yo creo que sí, porque si hay una agencia de referencia sobre actividades espaciales, o sea, no solamente, o sea, el espacio es una cadena muy complicada y se puede contribuir a actividades espaciales sin tener toda la cadena de construcción de satélites, lanzamiento, control. Se puede intervenir colaborando con otros proyectos y eso se puede hacer o independientemente con industrias espaciales que se animan y intentan establecer relaciones con otras más grandes. Si hay una agencia nacional, esa puede coordinar y empujar también las empresas pequeñas y hacer que puedan colaborar con otras más grandes y a medidas construir una experiencia y una capacidad que puede ser muy importante. Yo creo que eso se ve ya en muchos países, entonces habría que considerarlo. Bueno, por favor, démosle gracias nuevamente al charlista por estar acá. Y agradezcamos también a las personas que se unieron por Zoom, que me pueden ver ahí en la cámara, y a nuestras intérpretes, por supuesto, en lengua de señas chilena, que están aquí firmes junto a nosotros para poder hacer esto accesible también a todas las personas.